La filosofía contemporánea, vamos a ver el día de hoy, ¿ya? El tema es amplio, ¿ya? A ver, en las diapositivas hay bastante información, ¿ya? Yo prefiero así, que tengan información por si alguno quiere estudiar un poquito más, ¿ya? Pero yo te voy a puntualizar algunas cosas nomás, ¿ya? Ustedes todavía están, pues, en esta elección, pues, están en quinto secundaria, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no se les puede exigir, ¿ya? Poco a poco, ¿ya? Es más, seguramente muchas de estas cosas son nuevas todavía para ustedes, ¿no? ¿Ya? Pero repito, ahí hay bastante información, ¿ya? Que ustedes pueden tomar, ¿ya? Y preguntar también todo lo que quieran, ¿ah? Yo voy a puntualizar en algunas, las más importantes, ¿ya? Muy bien, comencemos pues entonces, chicos, a ver. La filosofía contemporánea, ¿de acuerdo? Estamos hablando del siglo XX, ¿ya? Cuando hablamos de filosofía contemporánea hablamos ya del siglo XX, ¿de acuerdo? Muy bien. Es la época del imperialismo, que es la tercera y última fase del sistema capitalista, ¿no? Así se le considera, ¿no es cierto? Es la época de las transnacionales, de los grandes bancos y monopolios, ¿no? No sé, ustedes deben haber visto en economía seguramente, ¿ya? Contexto entonces, siglo XX, capitalismo en su fase imperialista, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es importante ese contexto para entender lo que viene a continuación, ¿ya? Ustedes recordarán esta tesis, ¿no? Impuesta durante la modernidad, ¿no? Que suponía que el hombre progresa debido a la razón, ¿no es cierto? Bien, durante el siglo XX va a haber quienes van a continuar con esta tesis, ¿ya? El hombre progresa debido a la razón. Tenemos a la fenomenología de Husserl, vamos a ver positivismo de Conte y Spencer, el racionalismo crítico también propone o está de acuerdo con esta tesis, ¿ya? Pero también están los críticos, ¿ya? El marxismo, por ejemplo, va a criticar esta idea del progreso debido a la razón, el existencialismo, la filosofía analítica, el pragmatismo y el postmodernismo. Estos son críticos de esta postura, ¿ya? De que el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Van a proponer, por ejemplo, que la razón no basta, que se requieren los sentimientos, o por ejemplo, que no es lo mismo desarrollo científico o tecnológico que desarrollo humano, no es lo mismo, ¿no? A ver, yo creo que reflexionen en esto, por ejemplo. A ver, ya reflexionen en esto, chicos. A ver, por ejemplo, las telecomunicaciones se han desarrollado y mucho ahora, ¿no es cierto? Ya vivimos una época de gran desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, ¿no? Mira, ahora podemos incluso hasta comunicarnos, mira, viendo nuestros rostros, ¿no es cierto? ¿Ya? A través del Internet, ¿no? Podemos comunicarnos con alguien que está, como te decía, a la vuelta del mundo, incluso alguien que está en la Luna a través de la vía satélite, ¿no es cierto? Sin embargo, ya ese gran desarrollo tecnológico no se traduce en un mejoramiento de la comunicación. Tenemos muchas veces familias, ¿no? Desunidas, donde no hay diálogo entre padres e hijos, entre hermanos, ¿no? Entonces no es lo mismo desarrollo tecnológico que, por ejemplo, desarrollo humano, no es lo mismo, ¿no? O mira, por ejemplo, cuánta tecnología, ¿sabes en qué el avance tecnológico, sabes dónde es más fuerte? En la industria armamentística. Hay mucha inversión, mucha investigación. Las mejores mentes, ¿ya? Están ahí, ¿ya? Para el desarrollo de nuevas armas, es decir, nuevas formas de matarnos, nuevas formas de destruir el planeta, ¿te das cuenta? ¿Ya? Ya tenemos la capacidad para destruir el planeta muy fácilmente, ¿eh? ¿Ya? El descontrol armamentístico nos ha llevado a eso, ¿ves? Entonces, mira, a ver, la razón utilizada para crear armas, destruir el planeta, ¿no? O por ejemplo, la razón utilizada ya está bien para obtener mayores riquezas, ganancias, diría el marxismo, pero sin importarnos depredar, destruir el planeta, contaminarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través de la actividad minera, a través de la deforestación de bosques, ¿no? Estamos acabando con el agua incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces no es lo mismo, pues, ¿ya? El desarrollo científico tecnológico que el desarrollo humano, ¿no? La razón no basta, ¿no? Ahí también hay que ver los componentes morales, por ejemplo, ¿no? Es hacerse rico a cualquier costo, sin importar que destruya yo el planeta, sin importarme explotar a otros, o no, o si es necesario tomar en cuenta a los demás, el planeta, por ejemplo. Entonces, no todo es razón. Hay componentes morales, hay componentes también, incluso, ¿no? Afectivos que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Bueno, en torno a eso, entonces, repito, hay críticas a esta postura de que el hombre progresa debido a la razón, ¿ya? Eso son los críticos, ¿ya?
Y los continuadores sí, bueno, mantienen esa idea, pues, de que la ciencia, ¿no? Es la única que propicia el desarrollo, como vamos a ver a continuación. ¿Ya, chicos? Bien, hecha esa introducción, vamos a ver algunas de estas teorías, ¿ya? Muy bien. En primer lugar tenemos la postura del espiritualismo, ¿ya? Bien, a ver, atención, acá el máximo representante es Henry Bergson, ¿ya? Henry Bergson. ¿Qué cosa propone el espiritualismo? ¿Ya? Considera que el orden evolutivo del mundo se debe a Dios. Ahora, pero ojo, ¿ah? ¿Cómo entienden a Dios ellos? Mira, Dios es el impulso o fuerza vital que permitió la creación, ¿ya? Y es también el que propicia la evolución también, ¿ya? Entonces Dios es entendido como fuerza de vida, fuerza vital, ¿ya? Como un torrente de vida. Así se entiende a Dios, ¿ya? No como un viejito barbudo que define quién vive, quién muere, que pasa lista en misa y el que no ha ido se va al infierno. No, 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 es otra forma de creencia totalmente diferente si tú ves acá, ¿no? Porque esto no es religión, esto es filosofía, ¿ya? Entonces el espiritualismo sí considera que existe Dios. ¿Y qué es Dios? Es un espíritu, pues, o si tú quieres, impulso o fuerza vital, ¿ya? ¿Está bien? Incluso algunas características, veamos, del espiritualismo irracionalista, ¿ya? ¿De acuerdo? No, 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 no es que tiene un plan, no, 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 nada de eso, ¿de acuerdo? ¿Ya? La vida se abre paso simplemente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Acá está, irracionalista. Lo verdaderamente real, Dios, no es algo conocido por medio de la razón, ¿ya? Sino por una especie de intuición mística, ¿ya? Entonces a Dios no lo conocemos con la razón, sino a través de una intuición mística, ¿ya? Dios es una entidad totalmente libre, creadora, viva, espontánea y, mira lo que dice, desordenada. Entonces no hay un plan divino, como dice el cristianismo, no. Es otro modo de pensar. Anticientificistas también el espiritualismo, ¿ya? Está en contra del cientificismo, ¿ya? ¿En qué sentido? Sostiene que la ciencia no lo puede explicar todo, ¿ya? La ciencia es rígida y cuantificable, no puede explicar el dinamismo de la vida, la libertad y la creatividad, ¿ya? Entonces hay cosas que la ciencia no puede explicar, ¿ves? Ahí está cuestionando que la razón lo resuelve todo, ¿no? ¿Ya? Hay cosas que la ciencia no puede explicar, por ejemplo, ¿no? La libertad, la creatividad, ¿no? De, de Dios, de este impulso de vida, ¿no? ¿De acuerdo? También propone la independencia del espíritu frente a lo corporal. Ahí está el espiritualismo, pues, ¿no? Creer que hay una independencia del espíritu de lo corporal, que el espíritu se puede separar de lo corporal, ¿no? El hombre, la ciencia, solo tiene por objeto al cuerpo. El hombre es un ser peculiar que posee libertad creadora y múltiples vivencias internas, aspectos que jamás podrán ser explicados científicamente, ¿ya? Pero propone allí o sugiere que el espíritu y el cuerpo se pueden separar. Ahí está el espiritualismo o el idealismo también de esta postura, ¿ya? Bueno, como te había dicho, su máximo representante es el francés Henri Bergson, ¿de acuerdo? Autor del libro La evolución creadora, ¿ya? Él propone allí la limitación de la ciencia, ¿ya? Dice, conseguimos que el mundo está ordenado fijamente debido a la ciencia, ¿ya? ¿Ya? Eso de representarnos el mundo como algo fijo, quieto, estático, eso es producto de la ciencia, dice él, ¿ya? El hecho de someter todo al frío cálculo, ¿ya? Hace que la ciencia detenga por un momento al mundo con el fin de estudiarlo. Por eso, la ciencia no puede comprender el dinamismo de la vida, la capacidad creadora de la libertad. ¿Ves? Acá está argumentando lo que habíamos señalado, ya anticientificista, ¿no? Plantea que la ciencia no puede explicarlo todo. Es más, no solamente eso, plantea que la ciencia entiende mal, ¿ya? La naturaleza, porque la ve como estática, detenida, ¿ya? Por ejemplo, a ver, a ti te muestran una imagen, ya una fotografía, por ejemplo, de lo que sería una célula, ¿no es cierto? Sus partes, pero esa fotografía está quieta, pues, ¿ya? En la realidad, esa célula está en movimiento, ¿no es cierto? Está evolucionando, está madurando, está muriendo, ¿no? Está creciendo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Nunca está quieta, pero la ciencia, ¿cómo te lo muestra? Quieta, estática, ¿ya? Muy bien. Este es otro argumento importante de Bergson, ¿no? Entonces, a Dios Bergson le llama elan vital, ¿ya? Elan vital, ¿ya? O sea, fuerza de vida, ¿ya?
Dice, realmente el mundo es puro dinamismo. Entonces el mundo, la naturaleza es puro movimiento. Querer detenerla para estudiarla es un error que comete la ciencia, ¿ya? Entonces dice, ¿no? El mundo es puro dinamismo, ya que es manifestación del absoluto, que es Dios, ¿ya? Dios es el absoluto. Este absoluto es impulso creador. ¿Ve? Eso es el ambital. El ambital significa eso, impulso creador o fuerza evolutiva, si tú quieres, ¿ya? Energía viva que permitió la evolución. Comprender a Dios como impulso creador no es posible por medios científicos, sino por medio de una intuición mística, ¿no? Entenderlo, o sea, para entenderlo no basta la razón, sino se requiere de una especie de intuición mística, dice, ¿ya? ¿Y qué es la materia para Bergson? El residuo del impulso creador, ¿ya? Por tanto, la materia es pasiva, la materia si es pasiva, muerta, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque es el residuo del impulso creador, lo que queda, lo que resta, ¿ya? Además, Bergson dice que existen dos formas de tiempo, ¿ya? Uno, que es el tiempo real, que es auténtico, es la duración pura, característica de la conciencia. Y el segundo es el tiempo especializado, homogéneo, que hace creer que los estados de la conciencia se dan yuxtapuestos, es decir, uno después, detrás del otro. ¿Ya? Entonces, a ver, atención, mira, hay dos tipos de tiempo, ¿no? Uno que es el auténtico, el que está en tu conciencia, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ese que tú, cuando te estás divirtiendo, sientes que el tiempo pasa más rápido, ¿no? Cuando te has aburrido, como que sientes que el tiempo pasa más lento, eso está en tu conciencia, ¿ya? Ese es el tiempo verdadero. Porque luego hay otro tiempo, ¿no? Que es el tiempo, digamos así, bueno, también es tu reloj biológico, también más o menos tú calculas el tiempo por el hambre, el sueño que tienes, ¿sí o no? Y ese es el tiempo real, ¿ya? Y el otro es el tiempo, pues, artificial, el que hemos creado con los relojes, las horas, los minutos, el día, la noche, que es homogéneo e igual para todos, ¿no? ¿Ya? Ese segundo es un tiempo especializado, pero artificial, ¿ya? Homogéneo, porque para todos es el mismo, pues. En cambio, el primero ¿no? es distinto en cada uno, pues, ¿de acuerdo? Insisto, cuando tú estás, por ejemplo, te diviertes, tú sientes que el tiempo pasa más rápido, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, hay dos formas de tiempo, dice Henry Vers. ¿Ya? Bueno, con eso tenemos que quedarnos, ¿ya? Sobre el espiritualismo. Entonces, limitación de la ciencia. La ciencia no puede explicarlo todo. Es más, la ciencia no entiende bien la naturaleza porque pretende tomarle una fotografía, verla quieta, cuando en realidad la naturaleza, el mundo está en constante movimiento. Dios es el elan vital. Básicamente Dios es el impulso creador, ¿ya? La fuerza de vida, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa energía viva, ya ese es Dios o elan vital. La materia viene a ser el residuo, las sobras, ¿ya? Que quedan de este impulso creador, ¿no? Entonces es pasiva y muerta la materia, sola, ¿ya? ¿De acuerdo? Sin espíritu, pues, ¿no? Y finalmente te acabo de señalar que existen dos formas de tiempo, ¿de acuerdo? Uno que es el tiempo real, el verdadero, que está en tu conciencia, y el otro es el tiempo artificial creado por el hombre. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Sobre el espiritualismo? Todo claro, profesor. De acuerdo, Claro, gracias. profe. Listo, bacán, bacán, muy bien, gracias. Ahora vamos a ver la fenomenología, ¿ya? Todas estas cosas, hijo, con estas cosas tú tienes que familiarizarte. Yo sé que este es tu primer encuentro con estas cosas de repente, pero vas a tener que familiarizarte, ¿ya? Poquito a poquito. Bien, después del espiritualismo vamos a ver ahora la fenomenología. Viene de fenómeno, ¿no? Fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? A ver, dice, corriente que tiene por finalidad construir una ciencia filosófica estricta que sea la raíz de las demás ciencias. Mira, esto no es sino la continuación de lo que ya pretendió hacer René Descartes, ¿te acuerdas? René Descartes que decía que la filosofía era ¿no? La raíz, que el conocimiento era como un árbol, ¿sí o no? ¿No es cierto? Donde el tronco es la física, las ramas son las otras ciencias, y la raíz del árbol es la filosofía. Bueno, acá está lo mismo, y acá dice lo mismo, ¿no? Debemos construir la ciencia filosófica estricta. Es continuar el proyecto de Descartes, ¿ya? Que es la raíz de las demás ciencias, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso las características de esta postura fenomenológica son las siguientes. Continuador de la modernidad. ¿Ves? Acá está. Se considera seguidor del proyecto de Descartes, de proporcionar unas bases sólidas a las ciencias, una raíz sólida a las ciencias, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Busca la imparcialidad. Esto es muy importante en la fenomenología. Busca la imparcialidad, o si tú quieres la objetividad, ¿ya?
Su lema es ir a las cosas mismas, dejando de lado toda opinión, ideología, creencia, suposición o interés. Este es muy importante en la fenomenología, ¿ya? Y para esto van a proponer justamente el método fenomenológico. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Y esto está relacionado con esto que sigue a continuación. Ya la fenomenología, por eso es un método descriptivo, ¿ya? Al ir a las cosas mismas, propone que solo debemos decir tal como son las cosas, solamente debemos describirlas, ¿ya? ¿De acuerdo? No hay que suponer, deducir, no, 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 no. Describir las cosas tal como son, nada más, ¿ya? Ese es el conocimiento verdadero, ¿ya? A ver, representante de la fenomenología es Edmund Husserl, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Autor de Una fenomenología pura y la filosofía como ciencia estricta. Esas son sus obras. A ver, fundamentación de la... Ahí, duda debe ser acá. Claro, de la duda está mal acá. ¿Ya? Fundamentación de la duda. Dice, el conocimiento científico se construye a partir del conocimiento de esencias puras, entidades ideales que se hallan en la conciencia, entonces, ¿ya? Ahora vamos a definir qué son estas esencias, ¿ya? Las esencias son universales y necesarias. Por tanto, no están justificadas por ninguna observación o experimentación. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos interesa de esto. A ver, con esto tienes que quedarte. A ver, el método fenomenológico. A ver, con esto te quedas, ¿ah? Atención, ¿ya? El método fenomenológico, o también llamado EPOG, ¿ya? Método fenomenológico, o también se le llama EPOG. Dice, para acceder a estas esencias, ¿ya? Se debe poner entre paréntesis al mundo exterior, ¿ya? Esto significa que solo podemos llegar a conocer las esencias tal como son realmente si dejamos de lado por un momento todo conocimiento u opinión acerca del mundo. De eso se trata. Para conocer esencias, entonces, EPOG, o método fenomenológico, poner entre paréntesis mis creencias, mis opiniones, ¿ya? Es más, lo que yo creo que son conocimientos previos, ¿ya? Solamente así yo podré conocer la esencia, ¿ya? A ver, te voy a poner un ejemplo del método fenomenológico, ¿ya? Te cuento, el existencialismo, vamos a ver a continuación, aplica este método fenomenológico, ¿ya? Por ejemplo, para entender cuál es la esencia en el ser humano, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, sobre el tema de la mujer, ¿no? Ya, tú tienes que dejar de lado tus creencias, tus opiniones, incluso tus conocimientos, porque si no, no vas a comprender, ¿ya? A ver, si yo les preguntara, por ejemplo, hijos, ¿en qué se diferencia el hombre de la mujer? Más allá de lo físico, ¿ah? ¿Ya? Dejamos de lado lo físico, ahí sí hay diferencias obvias, ¿no? En lo físico, ya. Pero dejando de lado lo físico, a ver, ¿en qué se diferencian el hombre y la mujer? Y ahí tú vas a ver que tienes un montón de ideas preconcebidas, ¿no? Ah, en que el hombre es valiente y la mujer es cobarde. ¿Tú crees que eso es así? ¿Eso es esencia? ¿O es producto de cómo han educado a uno y a otro, ¿no? Mm, Entonces, no. Ah, ya, las mujeres son delicadas. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Mm, A veces su fuerza mental es superior, ¿no? Muchas veces son cabeza de familia en realidad en los hechos, ¿no? Si tú te pones a pensar, entonces al final vas a llegar a la conclusión de que en realidad diferencias mentales no hay, salvo las creadas por la sociedad, ¿no? No hay, no hay. Somos iguales, ¿no? Lo que nos diferencia entonces es lo físico, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la esencia del hombre y la mujer? No tenemos esencias, dice el existencialismo al final, ¿no? No tenemos una esencia, sino que éstas se van formando a lo largo de la vida, con las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Con lo que la sociedad nos impone también y con lo que nosotros somos capaces de discernir, ¿no? En términos de qué es correcto o incorrecto. Entonces, no hay una esencia humana, ¿no? ¿Ya ves? Pero, repito, pero para llegar a esa conclusión hemos tenido que poner entre paréntesis, como dice acá G, todos los prejuicios, ideas que tenemos, ¿no? Porque tenemos esas ideas, ¿no? La mujer es débil, delicada, educadita, el hombre es tosco, grosero, valiente, ¿no? Libidinoso, ¿no? En cambio, las mujeres son más inocentes. Si te pones a pensar, eso no es verdad, ¿eh? Hay mucho prejuicio, ¿eh? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay quienes creen que el hombre siente más deseo sexual que la mujer, ¿no? La mujer lo siente igual, ¿eh? Sino que muchas veces está reprimida, pues, por la sociedad. A ella no le permiten expresar eso, ¿no? Si un hombre habla, es hombre. Si una mujer habla de sus deseos sexuales, uy, de mañosa para arriba, le dicen, ¿sí o no? Eso es social, ¿eh? ¿De acuerdo? Si te pones a pensar entonces,
dejando de lado, poniendo entre paréntesis, mejor dicho, ¿ya? Tus creencias o opiniones, vas a ver que, salvo lo físico, no hay diferencias, ¿no? A eso llega el existencialismo, ¿ya? Por eso el existencialismo dice que no nacemos hombre, sino que nos hacemos hombre, ¿ya? O igual, no naces mujer, te haces mujer. Ya, en el sentido de ideas, repito, no en lo físico, pues lo físico es obvio, pues que nace con pene o vagina, ¿no? En eso ni hablar, ¿no? ¿Ya? Bueno, muy bien, chicos, ahí lo voy a dejar. Ese es el famoso enfoque de género que tanta urticaria y polémica causa, ¿no? Bueno, ahí lo voy a dejar por ahora, ¿ya? Entonces, de la fenomenología y de Edmund Husserl, quédate por favor con esto, ¿ya? El método fenomenológico, porque al final eso es la fenomenología, es la aplicación de este método fenomenológico, y eso es lo más destacable de él, ¿ya? ¿Ya? Para llegar a conocer la esencia de las cosas, ¿ya? Hay que poner entre paréntesis los conocimientos previos, ¿ya? Los saberes o tus opiniones, tus creencias, tus prejuicios, ¿ya? ¿De acuerdo? Si no, no puedes alcanzar el conocimiento verdadero, ¿ya? De las esencias, ¿ya? Por ejemplo, la esencia humana es la acabamos de ver ahorita aquí, ¿no? O la esencia del hombre y la mujer, si acaso existe, ¿no? El existencialismo llega a la idea de que no existe tal, al menos no de nacimiento, ¿no? Sino que esta se va formando con el tiempo, ¿ya? Esa es la fenomenología. Listo, ¿ya? Otro ejemplo de esencia es el ser, pues. Esencialmente, ¿qué cosas somos? Seres, o sea, que existimos, pues es una esencia también, ¿no? Lo mismo, ¿ya? Otra esencia para algunos es el mundo, por ejemplo. Una esencia también puede ser, claro, mundo, alma, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Son formas diferentes de entender las esencias. Listo, ya, pero en esta parte al menos, hijo, quédate con esto, por favor. El método fenomenológico que plantea Husserl, ¿no? Se le llama EPOG o poner entre paréntesis ideas preconcebidas, ¿ya? Lo que sabíamos hasta acá, hay que ponerlo entre paréntesis, porque a veces eso que sabemos hasta acá, ¿ya? No nos permite conocer nuevas cosas, pues, ¿ya? Por ejemplo, a veces nuestra fe, por ejemplo, ¿no? Religiosa no nos permite entender ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, comprender que la materia puede ser eterna, qué difícil, ¿no? Porque nos han enseñado desde muy pequeñitos todo tiene comienzo y final, entonces la materia no puede haber existido siempre, tuvo que ser creada, pero yo te pregunto, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Pues a ver, ¿por qué tuvo que ser creada? ¿Por qué no puede haber existido siempre la materia? A ver, ¿ves? Y te das cuenta con que, ¿verdad? No hay una explicación, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien. Es más, ya en la actualidad se hace más factible entender esto, porque en la actualidad entendemos que el universo no tiene límites, ¿no? Antes se pensaba que, a ver, el universo tenía límites y más allá de esos límites, ¿qué existía? La nada, el vacío. Ya, hoy sabemos que eso no es así. No hay límites para el universo, por tanto no existe la nada, no hay el vacío. Entonces mira, si es eterno, en cuanto a dimensión, es infinito, en cuanto a tiempo eterno, o sea, no tiene comienzo ni final, pues, ¿ya? Entonces no hay un límite, no es que acá termina el universo, no hay final. Pero repito, en la cabeza de muchos no puede caber. No, es que en mi cabeza no cabe. ¿Cómo va a ser en un universo infinito si tiene que tener un límite? ¿Pero por qué? No sé, porque así me han dicho de chiquito, pues, ¿ves? Entonces, si no dejamos de lado eso, no vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, algunos todavía siguen buscando la unidad indivisible de la materia. Sabemos que el átomo no es, porque el átomo se subdivide, ¿no? Estamos ahorita en quarks, ¿no? Entonces ya el quarks sí será la unidad indivisible, la partícula más pequeña y que ya no se puede dividir. Algunos siguen buscando eso, pero otros ya comprendieron que no. ¿Qué tal si se puede subdividir hasta el infinito? Otra vez en la cabeza no cabe, pues. Pero ¿cómo algo se puede subdividir hasta el infinito? En algún momento ya no se puede dividir más porque es demasiado pequeño. ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Ya, ese es el método fenomenológico. Pues entonces poner entre paréntesis, repito, las creencias, ideas que tenemos para poder comprender los hechos tal cual son. ¿Ya? Eso es la fenomenología. ¿Ya, muchachos? ¿Se entendió? Listo. Vamos a continuar. ¿Ah? ¿Ya? Si hay dudas, pregunten. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el existencialismo. ¿Ya? Bueno, esta es una posición, dice, pesimista de los filósofos burgueses, ¿ya? Que consideran que lo único cierto de cada ser humano es que existe ahí en el mundo y por tanto no hay algún futuro seguro, ¿ya? Ese es el existencialismo, ¿ya?
A ver, entonces, como te decía al comienzo, ¿no? Justamente el existencialismo aplica el método fenomenológico y llega a esa conclusión, ¿no? El hombre y la mujer no tenemos una esencia. Al nacer solo somos existencia, existimos, nada más, pero no tenemos una esencia, ¿de acuerdo? La esencia humana, ¿ya? Se va a ir formando, cada uno la forma con sus vivencias, con sus experiencias, ¿ya? Es diferente el animal, pues digamos que los animalitos sí tienen esencia, ¿ya? Por ejemplo, el gato tiene una esencia, por eso todos los gatos se comportan igual, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tratan de enterrar su excremento, son nocturnos, cazan ratones, ¿de acuerdo? O sea, tienen un comportamiento muy, muy parecido a todos. Igual los perros también, ¿no? Ya ladran, son territoriales, eso es su esencia. No es necesario que le enseñes nada. Un perro, por ejemplo, nace rodeado de gatos, no va a decir miau el perro, ¿no? El perro sigue siendo perro, guau, guau. Es que digamos que su esencia está en sus genes ya, está en su genética, en sus genes, ahí está ya toda la información, ¿de acuerdo? Ahí está su esencia. En cambio, en el ser humano es diferente, pues, ¿ya? El ser humano sí requiere de otros seres humanos para aprender a ser humano, pues. Si no, imagínate, a ver, un hombre que creciera solo, sin otros seres humanos, para comenzar no tendría lenguaje, su pensamiento sería muy limitado, primitivo, casi al nivel de, no sé, de los animales, ¿no? O sea, o sea, imagínate el atraso, ¿no? O sea, no. Entonces, el ser humano no tiene esencia, digamos, ¿no? Entonces, el ser humano, o sea, a ver, el perro, ¿qué va a hacer de grande? Lo que hace cualquier perro, pues ladrar. En cambio, un ser humano, ¿qué va a hacer de grande? Uy, el ser humano sí es diverso, pues. Ingeniero, abogado, rastafari, no sé qué tantas cosas, ¿no? Youtuber, influencer, no sé, médico, ingeniero, o sea, ¿ya? Y eso para hablar solamente de la profesión, ¿ah? Ya ni hablemos en otros términos, ¿no? En otros aspectos, quiero decir, ¿no? Entonces, eso dice el existencialismo, ¿ya? El ser humano cuando nace es solamente existencia, ¿ya? No tiene una esencia ya determinada como los animales, ¿sí? Porque el ser humano es libre, ¿ya? Es libre, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la tesis del existencialismo, ¿ya? De ahí viene ese término, pues. Entonces, el ser humano al nacer tiene existencia nada más, todavía no tiene esencia. La esencia se va a ir formando luego, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y cada uno puede tener una esencia diferente, pues, ¿ves? Ahí también se... No es que todos los humanos tenemos la misma esencia, no. Todos los perros sí, todos los gatos tienen la misma esencia, sí. Todos los humanos no. Cada humano tiene su propia esencia, ¿ves? Es diferente, ¿ya? Bueno, ahí veamos algunas de sus características, ¿ya? De existencialismo. Ya te dije, ¿ves? Influenciado por la fenomenología, ¿ya? Asume el método fenomenológico al análisis del hombre, como te dije, ¿no? Eso es la epoge, poner entre paréntesis, ¿no? Las creencias, opiniones, prejuicios, ¿ya? De ese modo pretende estudiar al hombre mismo, dejando de lado toda ideología o opinión que podamos tener sobre el ser humano. Claro, ideología, por ejemplo, creencia, que el hombre es la máxima creación de Dios, que el hombre es un ser, ¿no es cierto?, espiritual. Entonces, tenemos que dejar de lado eso para realmente, porque si, por ejemplo, pues ya está, pues esa es su esencia, su alma, pues listo, ya está. Pero no, pues si dejamos de lado eso, vamos a poder realmente conocer al hombre mismo. ¿Ya? Eso es lo que dice el existencialismo. ¿Qué más? Se autodenominan filósofos de la vida cotidiana, ¿ya? Porque proponen que se debe estudiar no al hombre ideal o en general, sino al ser humano individual de carne y hueso. Por eso te digo, cada humano tiene su propia esencia, no hay una esencia general para toda la humanidad, no, eso no existe, ¿ya? ¿Qué más? Sostiene que lo seguro que tiene cada persona es su propia existencia. Ya, eso también lo vamos a explicar un poquito más, ¿ya? ¿Ya? De lo único que podemos estar seguros es que existimos, ¿ya? Luego, ¿qué cosa está bien, qué cosa está mal? De eso no podemos estar seguros, ¿ya? No podemos estar seguros, ¿de acuerdo? De lo único que podemos estar seguros es de nuestra propia existencia, ¿ya? Más todavía esto se va a expresar en los existencialistas ateos, ¿ya? Porque para ellos no hay un Dios que te diga que está bien, que está mal. Entonces tú mismo tienes que decidir, ¿ya? Estás condenado a ser libre, por eso dice Sartre, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, ¿ya? A ver, ahora sí algunos existencialistas, ¿ya? Jaspers, por ejemplo, Carl Jasper, dice, el anhelo de trascender esta vida muestra que cada ser humano está facultado con la libertad de trascender su existencia más allá de este mundo, ¿ya? La ciencia está imposibilitada de explicar todo ello. Esto de la trascendencia, a ver,
Ay, ustedes son tan jovencitos, pero a ver, de repente alguno, trascender, o sea, dejar una huella, pues, o sea, cuando tú ya no estés en este mundo, hayas muerto, ¿ya? Entonces algunos dicen: "Ay, me gustaría que me recuerden mis, ¿no? ¿no? Mis hijos, mis nietos, ¿no es cierto? O que alguien lea mis libros, pues, eso es trascender, ¿ya? Más allá de tu propia existencia, ¿de acuerdo? Entonces dice que los humanos, dice Jasper, tenemos ese anhelo de trascender, ¿ya? Sobre todo cuando entendemos que esta es la única vida que hay, pues no hay otra vida después de esta, entonces quisiéramos trascender a través de nuestras obras, a través de nuestra familia, nuestros hijos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué más? Marcel, Gabriel Marcel dice, solo es posible comprender a cada ser humano en su vida cotidiana, sea en sus experiencias concretas, perdón, o en sus experiencias místicas. Existe una región del mundo conformado por misterios que la ciencia jamás podrá explicar, dice Marcel. Marcel es un existencialista, pero él es cristiano, ¿ya? Ya, entonces cree que también hay cosas que la ciencia no puede explicar. Albert Camus, debes haber escuchado de Camus, Camus es conocido, ¿no? Dice, lo único seguro es la existencia humana. Son absurdas las tesis del marxismo o del cristianismo que nos hablan de un futuro. ¿Ya? Entonces, para Camus, es absurdo el cristianismo que dice que vamos al apocalipsis necesariamente, o es también absurdo el marxismo que te dice que vamos al comunismo necesariamente, ¿no? No hay un camino ya hecho, no hay un destino, no. El hombre hace su camino, ¿ya? Por eso digo, por eso decía el existencialismo, ¿no? De lo único que estamos seguros es de nuestra propia existencia. ¿A dónde vamos? No hay ninguna seguridad que si vamos al apocalipsis, si vamos al comunismo, no hay seguridad de eso. De lo único que estamos seguros es de que existimos ahora, ¿ya? Y luego el hombre es libre de hacer su camino, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Albert Camus, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver a dos de sus máximos representantes, ¿ya? Vamos a ver a Martin Heidegger y a Jean-Paul Sartre, son los máximos representantes del existencialismo, ¿ya? A ver, atención a estos dos, ¿ah? Heidegger es autor de Ser y Tiempo, y así se llama la obra de Heidegger, ¿ya? De Martin Heidegger, Ser y Tiempo, ¿ya? Él muestra un interés, dice ahí en negritas, por la ontología, ¿ya? Dice, los seres humanos han olvidado el estudio del ser debido a su interés por tecnología y demás asuntos cotidianos, dice. Entonces, te das cuenta que la ciencia se preocupa más por, ¿no? ese desarrollo tecnológico, ¿no? Y hemos dejado de lado, ¿no? Temas o asuntos cotidianos, ¿ya? ¿Qué más dice? La ontología presupone una antropología. La ontología, tú sabes que es el estudio del ser, ¿sí o no? Y esto presupone una antropología, que es el estudio del hombre. ¿Por qué? Dice, para elaborar una ontología se debe partir por estudiar las condiciones en que vive el hombre, ya que es el hombre quien se pregunta por el ser, que es el tema de la ontología. Entonces, si quieres estudiar el ser, que es el tema de la ontología, tienes que estudiar al hombre, que es el único que justamente se pregunta sobre el ser o existencia, ¿no? O si te pones a pensar, ningún animal se pregunta sobre el ser o existencia. El único que se pregunta sobre el ser y su propia existencia es el hombre. ¿Ya? Es más, el único que sabe que en algún momento, ¿no es cierto?, va a dejar de ser, o sea, en algún momento va a dejar de existir, es el hombre. Ningún animal sabe que en algún momento va a morir. El único que sabe eso es el hombre. ¿Ya? Entonces, por eso dice, si quieres estudiar el ser, estudia al hombre, porque es el único que se pregunta justamente acerca del ser. ¿Ya? ¿Qué más dice? El hombre es un ser AI, a eso le llama Dasein, ¿ya? Como creador, ¿ya? El hombre es un ser AI. ¿Qué significa? El hombre no es así en abstracto, con un concepto abstracto, ¿no? ¿Ya? Del que hablan muchos filósofos, sino el hombre es aquel ser concreto, individual, de carne y hueso, ¿ya? Aquel que está allí en el mundo, aquel que tiene preocupaciones cotidianas, ¿no? ¿Ya? Entonces, los filósofos no toman en cuenta eso. Por ejemplo, como hombre está preocupado, ¿qué voy a comer hoy día? ¿Qué profesión va a estudiar mi hijo? ¿No es cierto? ¿Cómo llevarme mejor con mi esposa? ¿Cómo evitar enfermarme? O sea, si te das cuenta de los hombres que hablan los pensadores, es un hombre en abstracto, no un hombre que tiene preocupaciones cotidianas. ¿Ya? El existencialismo dice, hay que estudiar a ese hombre en concreto, específico, que tiene preocupaciones cotidianas. Por ejemplo, una preocupación de un hombre en concreto es la angustia por la muerte. Porque te dije, el único que sabe que va a morir, o sea que su vida es finita, es el hombre.
como te comentaba, ¿no? El pollo no sabe que va a ser bróster, no sabe que va a morir. En cambio, el hombre sí sabe que va a morir. Y eso lo lleva a querer aprovechar mejor su tiempo, pues, ¿no? Sabiendo que mi vida tiene límite, tiene fecha de caducidad, entonces yo debo vivir la vida de la mejor manera. ¿Y qué significa vivir de la mejor manera? ¿Qué significa vivir bien? El hombre se pregunta esas cosas, ¿ya? Pero ¿qué le posibilita eso? El comprender, ¿no? Que en algún momento va a morir, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y con los años esto lo vas a entender tú mucho más, hijo. Yo, por ejemplo, les confieso, desde que soy padre, le tengo un poco más de miedo a la muerte. Porque ¿sabes qué pienso? ¿Cómo quedan mis hijos? ¿No? ¿Te das cuenta? Y me preocupa, están pequeños, ¿no? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces uno se pregunta esas cosas cotidianas, ¿ya? Muy bien. Eh, ¿Qué más? En ese sentido, ¿ya? Sartre también habla de la existencia auténtica y la existencia inauténtica, ¿ya? A ver, dice, reconocer con valentía de que lo único seguro es que vamos a morir, ¿ya? Porque de lo único que estamos seguros es que existimos y que en algún momento ya no vamos a existir o vamos a morir. Es la única seguridad que tenemos. De ahí no tenemos más certezas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso hay que asumirlo con valentía, ¿ya? Esa es la real condición humana, dice Heidegger, ¿ya? No obstante, dice, las sociedades imponen a los hombres formas de pensar, gustos, ideologías, ¿ya? De este modo, las personas olvidan esta real condición y viven una existencia inauténtica. O sea, ¿qué sería la existencia auténtica? Vivir reconociendo que en algún momento vas a morir, ¿ya? Esa es la existencia. Entonces, vivir conforme a esa idea. Yo sé que voy a morir, ¿ya? Entonces tengo que vivir de la mejor manera posible, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, cerca a mis familiares, no son eternos, ¿no? Yo tengo un primo que justo bromea con eso. ¿Sabes qué dice él? La familia tiene la mala costumbre de reunirse toda completa cuando alguien muere. ¿Por qué vamos a esperar a que alguien muera? ¿Por qué no nos reunimos ahora? Entonces yo propongo, por ejemplo, ha propuesto mi primo, ¿no? Para el domingo que viene juntémonos todos los primos y hagamos un karaoke, dice así él, ¿no? Y él está así, hoy para la siguiente reunámonos con todos los tíos y hagamos una parrillada. Entonces, pero él dice, ¿no? ¿Por qué esperar a que alguien se muera para recién reunirnos, ¿no? ¿Ya? Entendiendo, repito, que nuestra vida es finita, pues, ¿no es cierto? Entonces es vivir. Ya, para que entiendas mejor, ¿y qué sería una existencia inauténtica? Vivir trabajando como loco. ¿Para qué? Para comprarte un montón de cosas, ¿no? Mi televisor de 60 pulgadas, mi auto, mi moto, techar mi casa, enchapar las puertas, una cocina bonita. O sea, te la pasas, ¿ya? Comprando y acumulando cosas como si tu vida va a ser eterna. La pregunta es, cuando te mueras, ¿te vas a llevar eso al más allá? O sea, ¿qué es vivir? ¿Tener o ser? ¿Consumir, comprar o vivir cerca de la familia, los tuyos, pasando momentos bonitos? ¿Qué es? A veces olvidamos eso, ¿ya? Entonces, repito, la existencia auténtica es entender que nuestra vida es finita, los que nos rodean también tienen vida finita, y estar más cerca de ellos, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? En cambio, la existencia inauténtica es pasártela trabajando para comprar cosas, poseer cosas, ¿no? Pensando que esa es la vida correcta, ¿ya? A eso le llama alienación también, ¿ya? La existencia inauténtica es una existencia alienada, ¿ya? Porque eso, por ejemplo, te lo ha creado esta sociedad de consumo, pues te ha hecho creer que eso es vivir, ¿no? Vivir es comprar, vivir es comprar, vivir es tener cosas, ¿de acuerdo? Cuando vivir de repente es más bien pasar más tiempo cerca de los nuestros, ¿no es cierto? Que tienen una vida finita, ¿ya? Entonces, esa es la teoría. Bueno, podríamos hablar mucho más de esto, ¿ya? Pero eso es entonces la existencia auténtica que propone Sartre, y lo contrario es la existencia inauténtica, ¿no? Vivir como si tu vida va a ser eterna, como hay ancianos, por ejemplo, expresidente PPK, por ejemplo, que fue, ¿no? Sacado por corrupto, ¿no? Es un hombre que tiene como 76 años y sigue acumulando más y más y más dinero, sin importar explotar, sin importar la corrupción. O sea, ¿para qué? El hombre se va a morir de ahí, pero ¿para qué quiere más plata? Más y más y más y más. Esa, por ejemplo, sería una existencia inauténtica, alienada. ¿Ya? Listo. Entonces, a ver, con Heidegger nos quedamos con las siguientes ideas, ¿ya? A ver, estas armas tienes que quedarte claro, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. El hombre es un ser ahí, Dasein, o sea, es un hombre en concreto, ¿ya?
No es un hombre en abstracto, no, ¿ya? Porque los pensadores suelen hablar de hombres así, en abstracto, ¿no? Sin tomar en cuenta las preocupaciones cotidianas que tiene el hombre. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a vivir? Incluso su miedo a la muerte, su angustia por la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Sabiendo el hombre que su vida tiene fecha de caducidad. Pues ni siquiera 100 años vivimos, ¿sí o no? La esperanza de vida en el Perú es 74 años, me parece, ¿no? Entonces, ¿ves? Entonces, el hombre tiene esas preocupaciones cotidianas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso dice, el hombre es un ser para la muerte, ¿ya? ¿Por qué? Porque entiende que de lo único que está seguro es que va a morir, ¿ya? No está seguro de que haya un apocalipsis, no está seguro que vayamos al comunismo, no está seguro de que una guerra nuclear acabe con todo, no, 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 de nada estamos seguros. De lo único que estamos seguros es que, es así, voy a morir. Existo ahora y en algún momento voy a morir, ¿ya? Entonces de ahí que hay que vivir una existencia auténtica, asumiendo con valentía que la vida tiene límites, ¿no es cierto? Tiene fecha de caducidad. Y lo contrario es la existencia inauténtica, ¿no? Quienes viven de manera alienada, ¿no es cierto? ¿Ya? Comprando cosas, consumiendo, destruyendo, depredando, como si su vida fuera a ser eterna. Listo. ¿Se entendió a Heidegger? A ver, me interesa eso. Uno de los máximos representantes del existencialismo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, muchachos. Bueno, profesor. Gracias, Jarita. Muy amable tú, como siempre. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora a Sartre, ¿ya? Es otro existencialista. Debes haber escuchado tú a Jean-Paul Sartre. Es autor de El ser y la nada, ¿ya? Ay, cómo me gustaría que ustedes pudieran leer estas cosas. Desgraciadamente, tenemos muy poco hábito de lectura nosotros, ¿no? ¿Ya? Igual me pasaba a mis chicos, no les voy a mentir, ¿ah? Por eso mi llegada a San Marcos a mí me cambió la vida. De este libro me acuerdo, por ejemplo, del ser y la nada, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, hasta para relacionarse con la chica, era así, ¿ah? Por ejemplo, ¿cómo se relacionaba un chico con una chica? ¿Sabes qué le preguntaba? ¿Has leído el ser y la nada? Le preguntaba, ¿no? La chica decía, sí, 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 le digo, ya, pero hace tiempo ya. ¿A qué te parece si lo volvemos a leer y lo discutimos, lo conversamos? Ah, bacán, bacán, dice. Y así era. ¿Te das cuenta? Así se conocían, ¿no? Conocerse a la otra persona, sus ideas, lo que piensa, sus anécdotas, a través de conversar acerca de una lectura, un libro, por ejemplo. Sería común recomendarse libros y proponerse estudiarlo juntos o comentarlo juntos. Sería una forma así de conocerse con las personas, ¿no? ¿De acuerdo? Qué diferente, ¿no? Al comienzo yo vi eso y me fascinó, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te confieso, yo cuando llegué a la universidad no era muy, no tenía muchas amigas, porque yo estudié en un colegio de varones, ¿no? Como siempre bromeo, ¿no? Yo tenía 2 amigas nada más contando a mi mamá, ¿no? ¿Ya? Y una amiga más del barrio, y eso, ¿no? Tampoco éramos muy cercanos, ¿no? Ya, entonces, es que no sé cómo uno se aproxima, qué le digo, qué le dices, vamos a comer pollo. Yo era más misio, ¿qué le voy a invitar pollo? Al cine tampoco había plata, o sea, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es esto, ¿no? Así nos conocíamos, a través de la lectura, ¿no? Ahora, nosotros éramos estudiantes de psicología, ¿ya? Sí, la mayoría de libros serán sobre psicología. ¿Qué te parece si estudiamos El miedo a la libertad de Eric Fromm, por ejemplo? Pero por ahí también salían algunos temas de filosofía, como este que te estoy proponiendo, por ejemplo, ¿no? La cosa que hacía, la gente leía bastante. O entre amigos también, ¿no? Te preguntaban. Bueno, yo me acuerdo que me preguntaban, por ejemplo, ¿qué poema de Vallejo te gusta más? Me decían. Uy, sabía mucho, ¿no? De Vallejo, ¿no? Y así pues. Bueno, pero para la próxima, ¿no? Yo tenía que, para también sentirme parte del grupo, leer, pues, ¿no? Porque, ¿no? En ese momento cambié de tema, o no sé si fui sincero, le dije, no sé. La cosa es que para la próxima me puse a leer a Vallejo, pues, me conseguí el poemario, que es barato conseguirlo, ¿no? En Amazonas, ¿no? Lo compras y le das una leidita y ya, pues, no sé, ya tienes una idea siquiera, ¿no? Y tienes un tema de conversación, porque esos eran los temas ahí, ¿ya? Eso de verdad es lo que me fascinó a mí de San Marcos, ¿eh? Me fascina eso, ¿ya? Esas ganas de leer, de conocer que tenían todos, ¿no? ¿Ya? Así es. Bueno, espero te encuentres con esa misma realidad tú, pues. No sé qué tanto habrá cambiado San Marcos ahora, ¿no? Pero antes era eso, ¿eh? Digo esto porque después yo fui ya como profesor, pero de idiomas, ¿ah? No he enseñado yo como catedrático, no.
he enseñado francés en el Centro de Idiomas de San Marcos, ¿no? Y veía a los chicos ahora sentados en el piso jugando cartas, casinos. Claro, ellos se sienten cool, ¿no? Pero yo digo, ¿cómo ha cambiado, no? En mi época, ¿qué van a estar jugando casinos en el pasadizo sentados, no? Estaban sentados, conversando, discutiendo, ¿no? Riéndose, ¿no? Pero conversando sobre lo que habían leído, declamando poemas, ya la gente era así, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio ahora fui un poquito, había cambiado, ¿no? Pero bueno, ahí está. Debe haber todavía buenos estudiantes, ¿no? No por nada San Marcos sigue siendo la mejor universidad del Perú, ¿no? Según dicen, ¿no? Los estudiosos, ¿sabes? Porque ahí sí hay estudios al respecto, ¿no? Bueno, ya muchachos, continuemos, a ver, ¿ya? A ver, continuemos. Sartre ahora, ¿ya? Entonces el Cyril nada, ojalá lo puedas leer, pues, a ver. ¿Qué más? Sartre dice que la existencia precede la esencia. Ya lo hice más claro, algo que yo había anunciado antes ya, ¿no? Acerca de las características del existencialismo, ¿no? ¿Cómo que la existencia precede a la esencia? Dice, primero, cada hombre existe nada más en el mundo, ¿ya? Y en esa existencia se va construyendo, va forjando lo que va a ser, y esa es su esencia, pues, ¿ya? Entonces, cuando nacemos, no tenemos una esencia. No nacemos con esencia de delincuentes, no nacemos con esencia de homosexuales, no nacemos con esencia, no sé, de corruptos, no, o con esencia de esclavos, no, nada. Simplemente somos existencia nada más. Luego vamos a ir forjando, ¿no? Nuestra esencia, nosotros mismos, ¿ya? Conforme las vivencias, las oportunidades, ventajas o desventajas que tenemos en la vida, ¿ya? Nosotros mismos vamos creando nuestra esencia, nos vamos construyendo a nosotros mismos, ¿ya? Al nacer solamente somos existencia nada más, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ser en sí y ser para sí, dice. ¿Ya? ¿Qué es el ser en sí? Es la cosa, las cosas, ¿ya? Por ejemplo, una carpeta es un ser en sí, ¿ya? Ahora, aquella que posee esencia. Ahora, el ser para sí, en cambio, es cada hombre concreto, aquel que es consciente de su situación. Ese es el ser para sí, ¿ya? ¿Qué más? Esto es muy importante, ¿ya? El hombre está condenado a ser libre, dice Sartre. ¿A qué se refiere con que el hombre está condenado? ¿Es una condena a ser libre? A ver, ¿a qué se refiere? Dice, cada hombre es consciente que no tiene esencia, ¿no es cierto? Solamente es existencia. Listo. Que es un vacío de ser. Y más cuando sabe que no hay Dios que haga la historia, ¿ya? Porque mira, si ya hay un Dios que ya y hay un destino para nosotros, vamos al Apocalipsis, la segunda venida de Jesús, entonces ya está todo decidido, pues. No hay libertad para el hombre, pues. Igual, inevitable, inexorablemente vamos al Apocalipsis y la segunda venida de Jesús, el juicio final, ya está todo, entonces igual no tenemos libertad. Pero luego dice, Sartre es ateo, pues, ¿no? Pero no, si no hay un Dios que haga la historia, entonces el hombre es totalmente libre, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso también al hombre le preocupa, le angustia, porque, a ver, si hay un Dios que decide qué es el bien, qué es el mal, pero no, si no hay un Dios, ahora tú tienes que decidir qué está bien, qué está mal, qué camino, qué ruta seguir. ¿Te das cuenta? Y eso al hombre también le genera angustia, pues. ¿De acuerdo? Mira, si hubiese Dios, Él daría a cada ser humano una esencia, un sentido de vida y determinaría sus actos. ¿De acuerdo? Por consiguiente, cada hombre descubre que es pura indeterminación. Claro, si no existe Dios, entonces el hombre no tiene esencia, no tiene sentido, él mismo tiene que hallarlo todo, ¿ya? Es pura indeterminación, es decir, pura libertad, ¿ya? Pero cada hombre está condenado a ser libre, a estar siempre eligiendo qué ser y qué tiene la responsabilidad de construirse, condición de la que no puede escapar, y eso le causa angustia. La libertad al hombre le causa angustia, porque tiene que estar constantemente decidiendo qué hacer, qué camino seguir, ¿ya? Para constituirse en un hombre mejor, pues, ¿ya? Eso le causa angustia, ¿ya? No sé si te ha pasado que a veces dices los animalitos, ¿no? Mira, qué bacán, por ejemplo. Mi perro no tiene que decidir si va a entrar a San Marcos o la Católica, ¿no? Mi perro no tiene que postular, no tiene que decir si va a ser ingeniero o abogado. En cambio, yo sí, y eso me causa angustia, de repente piensas tú, ¿no? Ingresaré, no ingresaré, qué carrera estudiaré, funcionará mi plan A, B, C o D. ¿Ves? Esa es la angustia, ¿ya? También nos habla de la náusea, ¿ya? Sartre dice, para este proceso de autoconstrucción, ¿ya? Porque el hombre se construye a sí mismo, ¿ya? Cada hombre necesita relacionarse con las cosas
y las personas, ¿no? Y a las personas utilizándolas ambos, ¿ya? Las cosas y las personas. Tú las utilizas para construirte. Utilizas en el sentido, por ejemplo, aprendes de los demás, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Así, cada hombre le da valores a las cosas, ¿ya? Haciendo que el mundo tenga sentido debido a él, ¿de acuerdo? ¿Ya? Le damos valor a las cosas. Por tanto, mira, las cosas no son valiosas en sí mismas. El descubrir que las cosas no tienen valor en sí mismas hacen que cada ser humano consciente note que realmente nada tiene sentido en el mundo. Porque nada es valioso en el mundo, salvo que el humano le dé valor. Entonces las cosas en realidad no valen. El valor se lo das tú. Y el descubrir eso al hombre le genera una especie de náusea. Entonces nada vale, nada es valioso. Yo pensaba que era valioso esto y no. Todo depende del valor que yo le otorgo nomás. Y si yo decido no otorgarle ningún valor, eso tampoco vale nada. ¿De acuerdo? Yo pensaba que el amor con mi pareja era lo más valioso que tenía, pero no, si yo decido que no es valioso, entonces no vale nada. Entonces, nada vale sino aquello al que yo le otorgo valor. Esa decepción, digámoslo así, genera la náusea. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí con Sartre. Bueno, tenemos otras afirmaciones, el hombre es un ser para otros, ya existiremos humanismo, eso no, vamos a dejarlo por ahora. Me interesa que de Sartre te quedes con esto, ¿ya? El hombre está condenado a ser... primero esto de acá, la existencia precede de la esencia, ¿ya? Al nacer solamente somos existencia, no tenemos esencia. Esa la vamos a ir construyendo, ¿ya? Y que el hombre está condenado a ser libre, ¿ya? A tomar decisiones, eso lo angustia al hombre, ¿no? La náusea también, entender que las cosas del mundo no son valiosas, nosotros le otorgamos un valor, eso también causa, ¿ya? Ya con esas ideas, hermanos, quiero que te quedes de Sartre. ¿Está claro? A ver, Está ¿sí? claro, profesor. Ya. Tenemos un poquito de tiempo. A ver, igual te explico un poquito de esto, de que el hombre es un ser para otros. Ya, esto como algo adicional, ya, adicional. El hombre es un ser para otros. Dice, cada hombre es consciente que existen otros hombres, ¿no es cierto? Ya, tú eres consciente, existen otros hombres, listo. Entonces, trata a los otros como objetos, con el fin de construirse, ¿ya? A eso se refiere. Pero estos hombres también están autoconstruyéndose. Entonces, para ellos tú también eres un objeto también. ¿De acuerdo? De ahí que cada uno de nosotros utilizamos a los demás, así como los demás también nos utilizan a nosotros, ¿ya? ¿Ves? Pero también los demás nos utilizan, ¿ya? Por eso el hombre es un ser para otros, un ser que es objeto de uso para los demás. Repito, objeto de uso no se refiere tanto a la explotación, ¿ah? Sino que, por ejemplo, tú te nutres, aprendes de los aciertos y errores, ¿ya? Que cometen otros hombres, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo tenía un amigo que, por ejemplo, decía, él hablaba así, me acuerdo, ¿no? A veces conocía a alguien, había conversado con alguien y luego le decía, ¿no? Oye, ya no te juntas con fulano, le decía yo. ¿Y sabes qué me respondía él? Es que no me aporta, decía, ¿no? ¿Ves? No me aporta. ¿Qué quiere decir no me aporta? O sea, que él le gusta conversar con gente que le aporte, o sea, gente de la cual él pueda aprender o sacar algo. Entonces, él hablaba así, ¿no? Él era existencialista, pues, ¿no? Y me decía, no, no me aporta. Y más bien siento que me absorbe y no me aporta, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A veces la verdad, por ejemplo, en las redes, cuando comentan cada tontería, ¿no? Que Perú se va a volver Venezuela, que vamos a volvernos comunistas, ay, entonces yo me pongo, me doy ese el trabajo de aclararles algunas cosas, ¿no? Pero luego ya me da flojera, porque digo, ¿no? Yo más bien creo que le doy más herramientas para que siga confundiendo a los demás y no logro que él, ¿no? Se esclarezca o se acerque a la verdad, ¿no? Entonces ahí recuerda a mi amigo, ¿no? Y que dice, no, no me aporta. Entonces este debate no me aporta en el sentido de que no me permite avanzar en mis pensamientos, pero tampoco a él, ¿no? Y más bien utiliza eso para confundir más a los demás, ¿no? Entonces ya mejor corta la comunicación nomás, ¿no? ¿Ya? El hombre es un ser para otros, entonces, ¿ya? ¿Qué más? El existencialismo es un humanismo, ¿ya? El ser para otros permite que la existencia de cada hombre se vaya dando dentro de un universo humano, ¿de acuerdo? Un ámbito siempre con los demás. Así, el existencialismo es un humanismo. El hombre al construirse es también un constructor de toda la humanidad, ¿ya? A eso se refiere con, perdón, el existencialismo es un humanismo, ¿de acuerdo? Listo. Ya, ahora vamos a ver la filosofía analítica, ¿ya?
Muy bien, a ver. Sostiene que la filosofía no es una ciencia, sino una actividad que permite esclarecer el lenguaje. Mira, esto es lo central de la filosofía analítica, ¿ya? La filosofía no es una ciencia, o sea, la filosofía es más, van a decir ellos, la filosofía no aporta conocimientos. La ciencia sí, la filosofía no, la filosofía no aporta conocimientos. La filosofía simplemente permite esclarecer el lenguaje. Eso es lo que dice la filosofía analítica, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué, vamos a ver en detalle eso. Primero, algunas características de esta filosofía analítica. Está influenciada por la lógica matemática, ¿ya? El rigor de la moderna lógica es una herramienta eficaz para el análisis del lenguaje, ya es lo que ellos proponen, ¿de acuerdo? ¿Ya? Además, sostiene que la filosofía es una actividad aclaratoria del lenguaje y no un saber. Ya ves, la filosofía no aporta saberes o conocimientos, solamente aclara el lenguaje. ¿Ya? La filosofía es una práctica que nos permite distinguir el lenguaje con sentido de los sinsentidos. ¿Ya? De ahí que no es un sistema de conocimientos que informan sobre algún hecho del mundo. ¿Ya? Esas son las dos características esenciales de esta filosofía analítica. ¿Ya? Acá tenemos a Frege y a Bertrand Russell, pero a nosotros nos interesa aquí este autor de acá, Ludwig Wittgenstein. ¿Ya? ¿Ya? A esa vamos a ver. Pero vamos a ver, de todas maneras, un poquito mencionamos a qué cosa dice Frege. ¿Ya? Dice, las palabras se refieren tanto a los objetos como a sus formas, como estos se nos presentan. Por tanto, poseen sentido y referencia. ¿Ya? ¿Por qué? Repito, las palabras, dice, se refieren a los objetos, pero también a las formas como se nos presentan. Por eso tienen sentido y tienen referencia. Eso es lo que dice Frege. ¿Ya? ¿De acuerdo? A eso se refieren las palabras. Al objeto mismo y a cómo nos representamos nosotros este objeto en nuestra mente. ¿Ya? A eso el lenguaje se refiere a ambos. Russell, ¿qué dice? Bertrand Russell dice, es posible construir un conocimiento que refleje rigurosamente al mundo. ¿Ya? La unidad mínima de tal saber, de ese conocimiento del mundo, ¿ya? Sería la proposición atómica. ¿Ves? Esta es ya lógica. ¿Te acuerdas de las proposiciones? ¿Ya? ¿Y qué es una proposición atómica? Un enunciado que haga referencia únicamente a un hecho. Esa es una proposición atómica. ¿Ya? Entonces, ¿es posible conocer el mundo? Sí. Y ese saber, ese conocimiento del mundo se debe expresar a través de proposiciones atómicas. ¿Ya? La tarea del filósofo es justamente eliminar la confusión que hay en las palabras y oraciones. ¿Ya? Esto es lógica. ¿Tú has llevado lógica? A ver. Una proporción atómica, por ejemplo, ¿ya? La Tierra es redonda. Esa es una proposición atómica. La Tierra es redonda. Atómica porque tiene un solo sujeto y un solo predicado. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Ya? Ahora, la labor de la filosofía es eliminar confusiones. Pues, ¿ya? Esta proposición atómica sí es verdadera. ¿De acuerdo? Hay una proposición puede ser verdadera o falsa, pero también hay proposiciones absurdas, pues, o pseudo proposiciones, ¿no? Por ejemplo, los chanchos vuelan, ¿no es cierto? Esa no es una proposición, pues, por ejemplo, ¿no? Esa es una pseudo proposición, por ejemplo, que diría Russell, ¿ya? Esa es la labor de la filosofía, la lógica, ¿ya? Aclarar eso, diferenciar, ¿ya? Proposiciones, ¿ya? Este, de pseudoproposiciones, pues, ¿ya? Para poder construir conocimientos verdaderos, ¿ya? Bertrand Russell, por eso está íntimamente ligado a la lógica, ¿ya? A la lógica. Incluso, estos se pueden simbolizar, ¿sí o no? ¿No? La Tierra es redonda, P. La Tierra es redonda y la Luna, su satélite natural, Q. P y Q. Eso se puede simbolizar. No sé si tú has llevado lógica, simbolización de proposiciones en aritmética, llevan esto, me parece. ¿No? Ya. Si no, nosotros también vamos a llevar más adelante algo de lógica, ¿ya? Para comprender estas cosas, ¿ah? Sí, creo que sí, en noviembre, diciembre vamos a estar llevando algo de lógica, un poquito de lógica, ¿ya? Listo, ahí lo dejamos. Ya, entramos ahora sí a que nos interesa. Dentro de la filosofía analítica, te decía, nos interesa mucho Wittgenstein, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que dice Wittgenstein? A ver, mi columna me molesta, ya. ¿Qué cosa dice Wittgenstein? Primero,
Wittgenstein pasa por dos momentos, ¿ya? ¿Ya? Se habla por eso del primer Wittgenstein, ¿ya? Una primera etapa de Wittgenstein y el segundo Wittgenstein, cuando modifica un poco sus ideas, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí va a haber un cambio en las ideas de Wittgenstein, ¿ya? Por eso se habla de primer y segundo Wittgenstein. Y eso se expresa en sus obras, ¿ya? Por ejemplo, el primer Wittgenstein se expresa en el libro Tractus Lógico-Filosóficos, ¿ya? ¿Qué cosa escribe en este libro Tractus Lógico-Filosóficos? Escribe lo siguiente. Dice que la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo, ¿ya? El lenguaje tiene esa función, representar los hechos del mundo. Porque tú sabes que al lenguaje se le atribuyen otras funciones, ¿no? Por ejemplo, desiderativa, ¿no? Expresar tus deseos. Pero eso no es algo que existe en el mundo, ¿sí o no? Esos son tus deseos, pues, ¿no? O también, por ejemplo, expresiones directivas, dar órdenes, ¿no? También están las expresiones o la función emotiva del lenguaje, ¿no? Expresar tus emociones o sentimientos. Entonces, el lenguaje tiene varias funciones, ¿no es cierto? Pero su tarea principal, ¿ya? Y la que nos interesa, dice Wittgenstein, es que es la de representar los hechos del mundo, ¿ya? No tus deseos, no tus emociones o sentimientos, no. El lenguaje principalmente cumple la función de expresar los hechos del mundo, lo que existe en el mundo, no tus deseos, lo que existe en el mundo, ¿ya? A ver, dice, por eso se debe trazar un límite al lenguaje, ¿ya? Limitando el lenguaje, eliminamos aquellas expresiones que no hacen referencia al mundo, ¿ya? Entonces, eliminemos lo que no hace referencia al mundo. Por ejemplo, la palabra árbol sí hace referencia al mundo, porque en el mundo existen árboles, pues, ¿de acuerdo? Pero en cambio, la palabra, no sé, alma, no, porque no existe el alma en el mundo. O sea, hay que eliminarla, ¿ya? Y así por el estilo, ¿de acuerdo? Eso es lo que propone Wittgenstein, ¿ya? Que nos quedemos solamente con las palabras que representan el mundo, ¿ya? Las cosas del mundo, o los hechos del mundo, ¿ya? ¿Ya? A eso se le llama método de purificación del lenguaje, ¿ya? Para esta tarea de demarcación o purificación del lenguaje emplearemos el siguiente método. A cada hecho en el espacio lógico le debe corresponder una proposición, ¿ya? A cada hecho, ¿ya? Por ejemplo, lluvia, ya está, pues, una palabra, lluvia, suficiente. Pero le llamamos lluvia, precipitación, y le damos varios nombres, ¿no? ¿Para qué? Basta con un solo nombre, se acabó. Elige uno, lluvia o precipitación, ¿cómo le vas a llamar? Precipitación es muy general, muchas cosas pueden precipitar, ¿no? Precipitación fluvial, no, ya, lluvia, listo, se acabó. Ya, un solo nombre. Ya hay que purificar el lenguaje, ¿ya? A eso le va a llamar Wittgenstein panlogismo. Mira, acá está, el panlogismo. ¿Qué es el panlogismo? Dice, con la aplicación de este método, tenemos que la totalidad de hechos en el espacio lógico, o sea, en el mundo, es igual a la totalidad de proposiciones, o sea, el lenguaje, ¿ya? Entonces, cantidad de hechos equivale a cantidad de palabras, ¿ya? No hay por qué llamar de varias maneras a las cosas. Eso simplemente genera confusión. Además, hay que eliminar, ¿ya? Aquellas palabras que no expresen hechos del mundo, ¿ya? Al menos en las ciencias hay que hacerlo así, ¿ya? Es lo que dice Wittgenstein. Así, tanto el mundo como el lenguaje poseen la misma forma o estructura, ¿de acuerdo? Ya. ¿Y quién hace todo esto? De purificar el lenguaje, la filosofía. Esa es la función que a la filosofía le va a asignar Ludwig Wittgenstein. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y por qué? Porque según Wittgenstein, los problemas filosóficos se deben al mal uso del lenguaje. ¿Ya? Dice, las teorías filosóficas son absurdos que surgen cuando en nuestro lenguaje hay más proposiciones que hechos. Es decir, cuando tenemos proposiciones que no hacen referencia a algún hecho del mundo. ¿Ya? Entonces hay que eliminar esas proposiciones, pues. El hombre tiene alma, eso no lo sabemos y no es un hecho de la realidad. Hay que eliminar eso, listo, ya está. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y así, hay que ir eliminando proposiciones que no son científicas, que no se basan en hechos de la realidad y quedarnos con proposiciones ya que sí expresan hechos de la realidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esa es la tarea de la filosofía, según Wittgenstein, en su libro Tractus Lógicos Filosóficos. ¿Se entendió, muchachos?
¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que ponga más ejemplos? A ver, dígame si se entendió, por favor. Sí se entendió, profesor. Gracias, Jarita. Entonces, miren, la tarea principal del lenguaje es representar los hechos del mundo, ¿ya? Para eso hay que purificar el lenguaje, eliminando proposiciones que están de más, ¿ya? Igual cantidad de hechos debe corresponderle una igual cantidad de proposiciones, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? No hay por qué inventar más palabras que, por ejemplo, no sé, esto de sale el sol. Eso confunde, pues, si el sol sale realmente, se oculta el sol. ¿Realmente el sol se oculta, chicos? No, el sol ni sale ni se oculta. La tierra gira, ¿no es cierto? Y según cómo gire, vemos el sol, nos alumbra el sol cuando, ¿no? Digamos así, pasamos frente a él, ¿no? Y cuando estamos a la vuelta del mundo, estamos a la espalda, no lo vemos, es la noche, pues. ¿Sí? Entonces, ¿ves? Hay que precisar el lenguaje, ¿no? ¿Ya? Hay palabras que no son científicas y que lo que generan es confusión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Tanto así que incluso yo te comentaba, ¿no? Llegamos a pensar al revés, ¿no? Yo te conté que a mí me trajeron hace años, me acuerdo, ya hace años, pues sí me acuerdo de mi pacientito Matías, me acuerdo mucho de Mati porque me lo traían con diagnóstico, pues esa profesora se había atrevido a hacer diagnóstico ella, ni sin ser psicóloga, de que Mati tenía atraso, ¿no? Porque cuando le preguntaban, ¿no? A sus 6 años le preguntan, le hacen preguntas inferenciales, ¿no? De inferencia, ¿no? A ver, si el sol sale de día, la luna, y él tenía que ser, sale de noche, tenía que decir él, pues, ¿no? Entonces le decían, si el sol sale de día, la luna no sale, decía él. Y la profesora renegando, pues, ¿cómo que no sale? ¿Qué estás hablando? Si el sol sale de día, la luna sale de noche, tan fácil, no puedes contestar, ¿no? Cuando en realidad Mati estaba más adelantado, pues, porque él decía, no, me explica a mí con miedo, incluso no se va a molestar, me dice, no te prometo que no me molesto. ¿Cómo va a molestar por una respuesta? Es que si mi profesora se molesta, mi mamá se preocupa. Te prometo que yo no me voy a molestar. Es más, ni le voy a contar a tu mamá. A ver, respóndeme, dime, a ver, ¿cómo es esto? A ver. Ya, pregúnteme, me dice. Ya, yo le digo, si el sol sale de día, la luna no sale, me dice triunfal él, ¿no? Yo con calma le pregunto, ¿y cómo es eso que no sale? A ver, explícame. Y con sus manitos hace así, con su puñito, ¿no? Este es el sol, me dice, con su puño derecho, ¿no? Y con su puño izquierdo dice, esta es la tierra. La tierra da vuelta, entonces ahora vemos al sol, y cuando da otra vuelta, ahora nosotros ya no lo vemos. ¿Ves? Entonces, así es día y noche. De a los 6 añitos, mira cómo pensaba él, ¿no? Pero mira, ya, fue atacado, ¿no? Como que tenía limitaciones, en cuanto está más adelantado que los demás, ¿ya? Entonces, a veces hay ya errores de lenguaje que no permiten que nos comprendamos. Hay que evitar esos errores, ¿ya? ¿De acuerdo? Eliminando, repito, proposiciones que no expresan los hechos, ¿ya? Y quedándonos solamente con proposiciones y palabras que se expresen cosas o hechos de la realidad, ¿ya? Ese es el primer Wittgenstein en su libro Tractus Lógicos y Filosóficos. Pero luego, ¿ya? Wittgenstein va a hacer algunas correcciones a eso, ¿ya? En su segundo libro, Investigaciones Filosóficas, tenemos al segundo Wittgenstein. Así le llaman segundo Wittgenstein porque va a modificar algunos de sus planteamientos, ¿no? Por ejemplo, dice, la teoría de los juegos del lenguaje, eso lo propone en este libro, Investigaciones Filosóficas, ¿ya? En sus actividades, dice, los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver, ¿de acuerdo? Para ello, a manera de un juego reglado, las colectividades humanas establecen ciertas reglas de uso del lenguaje para comunicarse, ¿ya? A ver, para que me entiendas mejor, esto de los juegos del lenguaje, chicos, es la jerga, pues, la jerga. No la replana, sino la jerga, que no es lo mismo, ¿ya? Porque dice, mira, en sus actividades los grupos humanos tienen muchos problemas que resolver, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para resolver esos problemas, a manera de juego reglas, eso sí, con reglas, las colectividades, o sea, los grupos humanos establecen ciertas reglas de uso del lenguaje. A ver, te pongo un ejemplo de jerga, ¿ya? Por ejemplo, si un hombre ya, le roba el celular a alguien, ¿ya? O un hombre asalta un banco, ¿ya? Para el derecho, ese es un delincuente. ¿Qué es delinquir? Violentar, irrespetar, pasar por encima las leyes. Eso es un delincuente. Delinque. Ahora, a un psicólogo le interesa el tema de las leyes, no directamente, ¿no?
Entonces un psicólogo a este que ha delinquido no le llama delincuente, porque al psicólogo, repito, no le pregunta, no le preocupa tanto eso, ¿no? Igual tú tienes que tratar con él, ¿sí, no? Al psicólogo, ¿qué le interesa? ¿Qué pensamientos lo llevaron a eso, ¿no? A esa conducta. Entonces el psicólogo al delincuente le llama, no le llama delincuente, el psicólogo le llama antisocial. ¿Por qué antisocial? ¿De acuerdo? Una de las características del antisocial, ya que es un trastorno, ya el antisocial, ya no respeta las leyes, las reglas, no respeta a los demás, tiene limitaciones de empatía, o sea, para ponerse en el lugar del otro y ser consciente del daño que está causando a la otra persona. ¿De acuerdo? Por eso le llama así, ¿ya? Entonces, el abogado le llama delincuente, el psicólogo le llama antisocial, ¿de acuerdo? Entonces, cada grupo humano pues tiene su jerga, ¿no? Según cómo explica este caso. Incluso dentro de la psicología tenemos a las psicoanalistas. Para un psicoanalista, un delincuente, ¿ya? Un antisocial es una persona que tiene debilitado su super yo, ¿de acuerdo? O de repente para un psiquiatra es una persona que no planifica, no se proyecta a futuro, entonces tiene limitaciones para decidir y ellos ubican la capacidad de decisión en el lóbulo frontal. Entonces una vez escuché a unos psiquiatras que hablaban de un paciente y decían, ¿y cómo está tu frontalito? Frontalito porque, repito, acá en el lóbulo frontal, ¿ya? Se supone que es el área de la planificación, la toma de decisiones, ¿ya? Entonces este no planifica, no toma decisiones correctas. Imagínate así, inadecuado, le llama frontalito. ¿Ya? Entonces así, digamos, cada profesión tiene entonces su jerga, ¿ya? Y Wittgenstein entiende eso. Por eso, a un mismo hecho se le puede llamar de varias cosas. Entonces, mira, a esta persona que robó un banco, el psicólogo le llama antisocial y el abogado le llama delincuente, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces tiene su razón de ser, ¿ya? Que se le llame a una misma cosa o un mismo hecho de varias maneras. ¿Ya? Eso que no le entendía en su primera etapa, aquí lo comienza a entender. Claro que hay reglas para esto, dice él, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la teoría de los juegos del lenguaje, ¿de acuerdo? Por tanto, concluye Wittgenstein, el valor del lenguaje está en el uso que le damos, ¿ya? El lenguaje está determinado por el uso que le dan los grupos humanos para la solución de sus problemas, ¿de acuerdo? Eso es lo que termina diciendo Wittgenstein, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre el segundo Wittgenstein? ¿Quieren más ejemplos? ¿Se entendió? A ver, me dicen. ¿Sí? ¿No hay problemas? ¿Mm? ¿Ya? Ese es Wittgenstein. ¿Ya? Entonces se entiende el por qué algunas cosas le llamamos de varias maneras, pues dependiendo de cómo lo enfocamos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está, listo. Si no hay preguntas, entonces a ver, un resumen rapidito, a vuelo de pájaro, antes de pasar a las preguntas, ¿ya? Estamos hablando de la filosofía del siglo XX, ¿de acuerdo? Hemos visto el espiritualismo, ¿ya? Nos habla del elan vital, Dios es el elan vital, Dios es el impulso de vida, fuerza de vida, ¿ya? ¿De acuerdo? Henry Bergson dice que en ese sentido la ciencia tiene limitaciones, ¿ya? Porque concibe la naturaleza como quieta, cuando la naturaleza no está quieta, la naturaleza está en constante movimiento, ¿ya? Dios es justamente el elan vital, esa fuerza que propicia el movimiento, la vida, la evolución. Ese es Dios, ¿ya? Es más, si tú quieres más datos, mira, ¿ya? Dice que este elan vital, ¿ya? Genera la evolución, donde en un momento esta se bifurca. Tenemos por un lado a las plantas y por otro lado a los animales. Dentro de los animales están los mamíferos y los insectos. Dentro de los mamíferos está el hombre, por ejemplo, ¿ya? El hombre, que a diferencia de los animales, ha desarrollado dos cosas, intelecto e intuición. Ahora, acá se ve si se quiere, la parte irracionalista de esta teoría, ¿no? ¿Qué cosa crees que es superior para Henry Bergson y el espiritualismo? ¿La razón o la intuición? Para él superior es la intuición, ¿ya? Porque justamente el elan vital lo conocemos por la intuición mística, no por la razón, ¿ya? También te hablaba de dos formas de tiempo, ¿no?
el tiempo real, que es el tiempo de la conciencia, y el tiempo, digamos así, artificial, que es el creado, pues, ¿ya? La fenomenología, que hemos visto de Husserl, básicamente, ¿qué nos interesa? El método fenomenológico o EPOG, poner entre paréntesis, ¿no?, nuestras creencias, prejuicios, incluso conocimientos previos que tengamos sobre algo, poner entre paréntesis y observar los hechos tal cual son, ¿ya? Sin suponer, sin deducir. Observemos los hechos simplemente. Describamos los hechos primero, nada más, ¿ya? Listo. Luego hemos visto el existencialismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es una posición pesimista de la filosofía burguesa, ya que considera que lo único cierto que tenemos, ¿ya?, es que existimos, ¿ya? De no hay nada seguro, si vamos al apocalipsis, si vamos al comunismo, si vamos a la tercera guerra mundial, si nos destruimos, en realidad no se puede saber, porque el destino no está escrito, el hombre lo hace con sus decisiones, ¿no es cierto? Entonces, lo único que estamos seguros es que existimos, ¿ya? ¿De acuerdo? Por eso dice Heidegger dice que el hombre es un ser para la muerte. De lo único que estamos seguros es que vamos a morir, eso sí, eso es inevitable, ¿ya? Es la única certeza que tenemos. Y ahí qué pasará con nuestro futuro, el futuro de la humanidad no lo sabemos, ¿ya? También Heidegger nos habla de una existencia auténtica e inauténtica. La existencia auténtica es asumir con valentía que nuestra vida tiene límite, fecha de caducidad, que vamos a morir. Entonces vivir conforme a ello, pues no hay que perder el tiempo, hay que aprovecharlo haciendo las cosas correctas, ¿no? Pasar más tiempo con la familia, abrazarnos más, saludarnos más, sonreír más, viajar más, qué sé yo, existencia auténtica, ¿ya? En cambio, la existencia inauténtica es la que te imponen, ¿no? ¿De acuerdo? La sociedad, ¿no?, consumista, comprar, consumir, ¿no? ¿De acuerdo? No sé, hasta hacerte cirugías como si eso va a alargar tu vida, ¿no? Entonces, en vez de trabajar tanto, dedícate más tiempo a vivir, te diría de repente Heidegger, ¿ya? Sartre habla de que la existencia precede la esencia, te dije, ¿no? Primero existimos, ¿ya? La esencia se va formando con los años, ¿ya? Y cada ser humano tiene su propia esencia, no hay una esencia de toda la humanidad, no. Cada individuo tiene su propia esencia, ¿ya? Esto pasa solamente en el hombre, ¿eh? Los animales sí, hay una esencia de todos los perros, una esencia de todos los gatos, pero en el hombre no, no hay una esencia de todos los hombres, no. Cada hombre forma su propia esencia, ¿de acuerdo? De ahí también te dice Sartre que el hombre está condenado a ser libre, porque está obligado a tomar decisiones. No hay un Dios que decide por ti, que te dice, sigue este camino, esto es lo correcto. No, tú mismo tienes que hallar qué está bien, qué está mal, decidir cada paso, ¿ya? Caminante, no hay camino, se hace el camino al andar, ¿ya? Y eso de tomar decisiones te toma angustia. Por ejemplo, tú ahorita estás angustiado. ¿Qué voy a estudiar? ¿En qué universidad? ¿Dónde postulo? ¿No es cierto? Eso te angustia. La náusea, en cambio, tiene que ver con comprender que las cosas que tú crees que tienen valor no tienen valor. El verdadero valor lo otorgas tú. Entonces, en sí mismas no son valiosas, no valen nada. Todo depende del valor que tú le asignas. ¿Ya? Ya. Luego hemos visto ahorita nomás la filosofía analítica, ¿de acuerdo? Y hemos visto a Wittgenstein. En el primer Wittgenstein, en su libro Tractus Lógico-Filosóficos, él plantea que la función de la filosofía es purificar el lenguaje, ¿no? A través del lograr el panlogismo, ¿no? Que a cada hecho o cosa le corresponda una palabra o proposición, ¿no es cierto? No más. ¿Para qué llamar a una cosa de varias maneras? ¿Para qué llamar a un fenómeno de varias maneras? Un solo nombre, se acabó. Una sola proposición, una sola palabra, listo. ¿Ya? Eso proponía, ¿de acuerdo? Porque justamente hay una confusión en filosofía y problemas filosóficos causados solamente por eso. Porque a una misma cosa le llamamos de varias maneras. Por ejemplo, al ser le llamamos ser, esencia, modelo, idea, universal. No, pues demasiado. Y nos confundimos. Ente, no, eliminemos y llamemos ser. Listo, se acabó, un solo nombre. ¿Para qué generarnos más problemas? ¿Ya? Pero luego, en su libro de investigaciones filosóficas, Wittgenstein, ¿no?, corrige algunas cosas y se da cuenta que sí es necesario a veces este juego de lenguaje. Es necesario a veces a un mismo hecho llamarlo de varias maneras, dependiendo desde qué ángulo lo ves o desde qué profesión tú lo ves, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces entiende la existencia, por eso los juegos de lenguaje o jerga, si tú quieres, ¿ya? Porque al fin y al cabo, el valor del lenguaje depende del uso que le vamos a dar, pues. ¿Ya? Listo, eso es lo que hemos visto el día de hoy en resumen. ¿Alguna pregunta, chicos?
Vamos a entrar a la ronda de preguntas ya, justamente, a la práctica dirigida. ¿Eh? Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar a la práctica dirigida. Acá sí quiero su participación, ¿ya? A ver. A ver. Una posición incompatible con el espiritualismo es, a ver, espiritualismo de Henry Bergson, el ambital, ya todo eso, a ver. ¿Cuál sería ahí incompatible? A ver, ¿cuál sería la afirmación incompatible? A ver. Hmm, A ver, por el chat. A ver, la C me están diciendo, vamos a ver. La C. Sostener que la ciencia le explica a todo. Muy bien respondido, ¿eh? Muy bien respondido, claro. ¿No? Al contrario, para el espiritualismo, la ciencia no puede explicarlo todo, porque la ciencia ve a la naturaleza como algo fijo, estático, cuando en realidad está en movimiento, ¿no? Entonces, querer estudiar la naturaleza a través de fotos, no, cuando la naturaleza está en constante movimiento, ¿no? En permanente movimiento. ¿No? Por ejemplo, la foto de un átomo, cuando el átomo está en movimiento, ¿no? Entonces, no, la ciencia justamente tiene esa limitación, ¿no? Entonces, sostener que la ciencia le explica todo es un error. Además, que para el espiritualismo, acuérdate, ¿eh? Superior a la razón, que es la intuición mística, ¿ya? Entonces es una teoría irracionalista el espiritualismo. ¿Por qué irracionalista? Porque considera que la razón no es lo máximo, ¿no? Por encima de la razón está la intuición, ¿no? ¿Ya? Además que el elan vital no responde pues a una razón, a un orden, ¿no? Es caótico, ¿ya? Muy bien, entonces muy bien respondido. La 1 es la C. Muy bien, ¿eh? Te felicito. 2. Los existencialistas aplican el método para el análisis de la condición humana. A ver, ¿quién me contesta la 2? A ver, uy, no veo. A ver, esto tengo que poner siempre. A ver, ¿quién me contesta el número 2? Lo mencioné, ¿ah? ¿Qué método aplican ya los existencialistas para el análisis de la condición humana? ¿No? Y llegar a esa conclusión de que el humano no tiene una esencia. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Yadira, está en todas Yadira. Muy bien, Yadira. Yadira respondió la anterior pregunta y ahora también está respondiendo esta, ¿ya? Y nos ha dicho que es la E. Muy bien, Yadira. Estás en todas tú, Yadira. ¿Eh? Claro. El método fenomenológico. Hay que poner entre paréntesis las creencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, de que el hombre tiene alma, de que el hombre tiene ya instintos, ya todo eso entre paréntesis, ¿ya? Para poder basarnos y entender al hombre tal cual es, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, 1, C y 2, E. ¿Estamos claros? Si hay dudas, pregunten, ¿ah? No hay problema, yo les explico un poquito más, ¿ah? No teman, no teman, no teman. Tampoco sientan vergüenza, ¿ya, chicos? Algunos dicen, uy, Yadira ya contestó, entonces yo si pregunto, prefiero pensar que soy lento. ¿Y cuál es el problema? Yo, muchachos, yo por ejemplo soy lento. Yo, la verdad, para comprender esto me he demorado, tener que leer bastante. A mí me ha costado y no tengo ningún problema en decirlo. Es así, pues para algunas cosas soy rápido, para otras soy lento. ¿Qué puedo hacer? No hay ningún problema, ya no tengan vergüenza, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, seguimos entonces, ¿ah? Si no hay preguntas, seguimos, ¿ya? Ya. 3. La fenomenología es un movimiento que pretende construir, a ver quién se acuerda. Hmm, A ver, vamos a ver por el chat. Por el chat.
Yadira, otra vez. Oye, los demás, o sea, Yadira está en todas. Oye, ¿dónde está Torreblanca, Toledo, Jarita? Yadira está en todas. ¿Y los demás? Ya, muy bien, Yadira. Claro. Una filosofía rigurosa, ¿no? A ver, ¿te acuerdas? Te dije que la fenomenología busca continuar el proyecto de René Descartes, ¿no? Descartes se había dado esa tarea, ¿no? Que la filosofía se constituya en una ciencia o un saber riguroso, estricto, metódico, ¿de acuerdo? Ya esa tarea se había dado Descartes. Bueno, ver Husserl, ¿no? Y la fenomenología se dan esa tarea de continuar, ¿no? Eso que había propuesto, eso que se había propuesto en la modernidad, Descartes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque entienden que la filosofía es la raíz, es la base de las demás ciencias. ¿Ya? Por eso es necesario que la filosofía es sólida. A ver, acá está, a ver, de repente las imágenes les ayuda, porque sí, esto es, ya es un poquito de recordar un tema de memoria, ¿no? Pero acá está. ¿Ves? Fenomenología, corriente que tiene por finalidad construir, acá está, una ciencia filosófica estricta, ¿ya? Es estricta, que sea la raíz de las demás ciencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Acá está, continuadores de la modernidad, ¿ves? Se considera seguidora del proyecto de Descartes, de proporcionar unas bases sólidas a las ciencias, ¿eh? Esa es la filosofía, pues. ¿De acuerdo? Ya está. 4. Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, porque, a ver, ¿quién me contesta? Ay, esto tengo que estar siempre. Esto tiene que estar acá siempre para poder ver. Muy bien, ahora hay dos respuestas, ya por fin, ¿eh? Me habían dejado solita, ya diré ustedes. Ajá, Torreblanca, no quería lucirse Torreblanca. Y Yadira, ambos han coincidido en la 4. A ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Estaba preocupado ya yo, ¿eh? No participa. Ya. Muy bien. Listo. A ver, 4. Sartre considera que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros porque, a ver, la historia de la humanidad, pues sí, un fin, no, el avance tecnológico, no. La C, no hay un Dios que determine lo que hacemos. Exacto, ¿no? ¿Te acuerdas que Sartre es ateo, ¿no es cierto? Entonces para él no hay un Dios que trace un camino. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. Estás condenado como ser humano, condenado a ser libre, a tomar decisiones, ¿ya? Buenas o malas, pero a tomarlas, ¿ya? Sí, muy bien, la respuesta es la C, ¿ya? Además, de repente les ayuda esto, chicos. ¿Qué cosa es la responsabilidad? Por definición, responsabilidad, esto en el tema de ética se vea, responsabilidad es asumir las consecuencias de nuestros actos, es ser responsable. Esto hay una consecuencia, ¿de acuerdo? Si tú estudias o dejas de estudiar o estudias menos, eso va a tener consecuencias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es responsabilidad, hacerte cargo de las consecuencias de tus actos, ¿ya? Es algo que se supone ustedes como estudiantes están construyendo, ¿no? Pero siendo ustedes chicos que son los más responsables, ¿no es cierto? ¿Ya? Asumen las consecuencias de sus actos. Pues. Muy bien. Entonces, 4, la respuesta es C, ¿no? Sí, Sartre es ateo, no hay un Dios que determine lo que hacemos. Entonces, nosotros decidimos, nosotros nos responsabilizamos. Porque mira, a veces, por ejemplo, a ver, muere alguien y la gente que dice, ay, Diosito se lo ha llevado. No, este alguien de repente murió porque, por ejemplo, cruzó la pista por abajo cuando pudo cruzar el puente, ¿sí o no? Entonces cruzó intempestivamente y lo arrollaron. Pues no es que Dios lo llevó, es su mala decisión, ¿sí o no? De cruzar por abajo, pues, ¿no? Cuando había un puente peatonal, ¿no? ¿Te das cuenta? O de repente alguien, no sé, pues de curioso, ¿no? Una pelea afuera y se asomó por la ventana, una bala perdida, poco lo mató. ¿Dios se lo llevó? No, tú, ¿no? De curioso, chismoso, saliste o no te alimentas bien, qué sé yo, ¿te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ese es hacerse responsable de las consecuencias de nuestros actos. ¿Ya? Muy bien respondido. ¿Eh? 5. En su obra,
tractus lógico-filosóficos, Wittgenstein, ¿qué cosa propuso? A ver, este es el primer Wittgenstein. ¿Ah? ¿Qué cosa propuso? A ver. ¿Quién me dice? ¿Nadie? Ah, está respondiendo de repente, a ver, y no los veo. A ver, acá. Ya, esta sí creo que les ha causado más problemitas. ¿Eh? A ver. Entonces, Wittgenstein, ¿qué cosa propuso? Acuérdate que en el tractus lógico-filosófico lo que propone Wittgenstein es qué cosa. Que a cada hecho, ¿ya? O cosa le corresponda una palabra o una proposición, no más. ¿De acuerdo? Caen gotas del cielo, lluvia, listo. ¿Para qué crearle más nombres? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ya? Ocurre un hecho, entonces ya, llamémoslo de una sola manera también. Utilicemos solamente una proposición atómica, listo. No hay por qué crear innecesariamente palabras que lo único que generan es confusión. ¿Ya? Eso es lo que proponía Wittgenstein, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces él propone un método para limitar el lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces a través del lenguaje podemos expresar deseos, sí, pero a nosotros nos interesa en la ciencia no tus deseos, no tus creencias, sino que expreses el hecho tal cual ocurrió. Y además, ¿sabes qué? Que lo llames de una sola manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, guerra, confrontación, no sé, belicismo y de varias maneras. No, llámale de una sola manera, listo, se acabó, guerra, ya está. ¿Ya? ¿Para qué crear tantos términos innecesariamente? ¿Ya? Entonces, se debe limitar el lenguaje. ¿Ya? Es más, eso le llama panlogismo. A ver, acá está. ¿Ves? ¿Qué cosa propone el primer Wittgenstein en su libro Tractus Lógico Filosóficos? Atención, ¿ah? Mira, propone el método para purificar el lenguaje. ¿De acuerdo? ¿Ya? Demarcar o purificar el lenguaje. ¿Ya? ¿Cómo? Aplicando este método. A cada hecho en el espacio lógico le debe corresponder solamente una proposición, nada más. Así logramos el panlogismo. ¿Ya? Tenemos que la totalidad de los hechos en el espacio lógico, o sea, en el mundo, es igual a la totalidad de proposiciones, o sea, igual al lenguaje. ¿Ya? La totalidad de hechos es igual a la totalidad del lenguaje. No tiene por qué haber más lenguaje que hechos. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es lo que dice Wittgenstein en un primer momento, ¿ya? Entonces hay que limitar al lenguaje, ¿ya? La 5, entonces, es la B, ¿de acuerdo? Listo. 6. La filosofía analítica, seguimos con la filosofía analítica de Wittgenstein, ¿ah? La filosofía analítica ha señalado que los grandes problemas y controversias en la ciencia radican en la ausencia de un... Entonces, ¿qué sería? A ver, ¿quién me puede decir? Claro, acá hay varias posibles, ¿no? Claro, pero aquí es un lenguaje lógico, eso es lo que falta. Un lenguaje lógico. Un lenguaje lógico no incluye creencias, deseos, sentimientos, ¿no? ¿ya? Eso no sería proposición, pues, ¿ya? ¿Ya? Yo siento amor, ¿ya? Esa no es una proposición, esa es una pseudo proposición, es lo que yo siento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Yo soy un ser humano, ya, esa sí es una proposición, en el lenguaje lógico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces lo que se quiere es un lenguaje lógico, ¿ya? Muy bien, Yadirita otra vez también había marcado la A. Muy bien respondido, ¿eh? En todas, ya diría. 6 de 6, ¿ah? Muy bien, sigamos. 7. Carmen estuvo esperando 20 minutos a su novio, ¿ya? A él, bueno, a ella sería en este caso, ¿no? No sé por qué he puesto él ahí. ¿Ya? A ella, o sea, Carmen, le pareció un tiempo largo. Es que al observar su reloj, ¿ya? No hace un tiempo tan largo.
De acuerdo con Bergson, el tiempo largo, ¿ya? Captado por la conciencia de Carmen, es el tiempo ya, real, ¿no es cierto, chicos? Claro. Pero usted, profe, acá no hay real, pues. Ya. También le llama el tiempo como duración, ¿ya? El tiempo real o duración pura, ¿ya? El tiempo real o como duración pura, ¿ya? No es el paso de las manecillas del reloj, sino es lo que a ti te parece en tu conciencia, ¿ya? La respuesta es la B, ¿ya? Acá está, claro, es que esa parte, ¿no? La pasé un poco más rápido de repente, a ver, acá está. Ujú. Acá está, ¿ves? Hay dos formas de tiempo, te había dicho, ¿no? A ver. El primero es el tiempo real, que es el auténtico, es la duración pura, ya ves, está, duración pura, característica de la conciencia, ¿ya? El segundo es el tiempo especializado, homogéneo, que hace creer que los estados de la conciencia sean justapuestos uno detrás de otro, ¿no? Este es el que, por ejemplo, controlamos con el reloj, pues, ¿ya? La primera, el primer tiempo real, ¿no? El de la conciencia, corresponde al yo profundo, a la conciencia plenamente viva. En cambio, la segunda corresponde al yo superficial, a la conciencia mecánica, que es el transcurrir, ¿no es cierto?, de las cosas, en este caso, las manecillas del reloj, de repente, ¿ya? Así es. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿ya? Lo que ocurre en la conciencia de Carmen es el tiempo como duración, ¿ya? No especializado, no cronometrado, no oficial, no mecanizado, no. El tiempo como duración pura. 7B. 8. A ver, chicos. Señale la tesis que defiende el existencialismo. A ver, en la 8. ¿Cuál sería una afirmación del existencialismo? A ver. A ver. Ya. A ver, quiero conocer a Yadira. ¿Dónde está Yadira? A ver. Yadira. Ya, ahí es Yadira. Yadira, ¿no? Muy bien, Yadira, te felicito. Sí, pues, la 8 es la A. ¿No? A ver, vamos a confirmar, o me estoy equivocando. Sí, 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 la A es, claro. ¿Ya? A ver, miren, ¿ah? La tesis del existencialismo. Y vamos a sacarle jugo a esta pregunta, ¿ah? ¿Ya? Dice, el hombre está condenado a ser libre. Claro, ese es existencialismo. Eso es lo que plantea ¿quién? Sartre. El hombre está condenado a ser libre, ¿ya? Tiene que tomar decisiones, asumir su responsabilidad. No hay un camino ya hecho que él deba simplemente transitar, no. Él tiene que tomar decisiones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, esa es la postura del existencialismo. ¿Ya? Entonces la respuesta es la A. Definitivamente la 8 es la A. Está muy bien lo que ha marcado Yadira. Ya. Ahora vamos a sacar un poquito jugo a esto. ¿Ya? Y la B, la fuente originaria de la vida es el elan vital. A ver, ¿qué postura sería? ¿De qué escuela filosófica o doctrina filosófica? ¿Quién me dice? ¿Quién habla de elan vital? Henry Bergson, ¿sí? ¿Y eso qué cosa es? Espiritualismo, ¿no? Entonces la B sería la postura de espiritualismo, por tanto esa no era la respuesta, ¿no? Que es espiritualismo. C, la vida es esencia del mundo. Eso un poquito confuso, ¿no? ¿Quién podría plantear que la vida es la esencia? Si hablamos de esencias, en todo caso, eso sería fenomenología, que es la búsqueda de esencias, ¿no es cierto? La fenomenología. D, los problemas filosóficos son pseudo problemas, porque al final simplemente es un problema de mal uso del lenguaje, ¿ya? O utilización de pseudo proposiciones, ¿ya? ¿Quién propone esto? La filosofía analítica de Wittgenstein, ¿ya? Wittgenstein. Y finalmente la voluntad como realidad primaria. El voluntarismo, ese es de Nietzsche, ¿cierto?
¿Ya? Muy bien, ya, así le hemos tratado de sacar jugo a esta pregunta 8, pero la respuesta es muy bien la A. 9. De acuerdo con Husserl, ¿ya? ¿Te acuerdas la fenomenología, no? Para hacer filosofía, ¿qué cosa es fundamental? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿se acuerdan del método fenomenológico o no? El método fenomenológico, ¿no? Epogé o epoché también dice, ¿no? Epogé o epoché. Poner entre paréntesis, ¿qué cosa? Creencias, incluso conocimientos previos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Hmm, Claro, muy bien, yo diría la C, claro. Dejar de lado los prejuicios. Claro, ¿ya? Dejar de lado los prejuicios. Muy bien. 10, a ver cuántas preguntas. 12, ya. 10. La persona que está dominada por factores externos que producen que deje de ser lo que es, se encuentra, según el existencialismo, en un estado de... A ver, ¿se acuerdan que el existencialismo hablaba de una existencia, bueno, básicamente Heidegger, ¿no? Hablaba de una existencia auténtica y una existencia inauténtica, ¿sí o no? Ya. Ahora, a la existencia inauténtica también le llama estado de alienación, ¿ya? Estado de alienación, ¿de acuerdo? Entonces mira lo que dice, ¿ah? La persona que está dominada por factores externos que producen que deje de ser lo que es. O sea, tú dejas de ser un ser humano que tiene una vida finita, que le gustaría pasar tiempo con la familia, y te conviertes en un ser consumidor, una persona que solamente vive para comprar cosas, ¿ya? Eso es una existencia inauténtica o alienada, ¿ya? Mira, llegado a un extremo vas a ver que incluso la gente pobre quiere imitar, ¿no? Ese ritmo de vida, ese estilo de vida, ¿no? Entonces vas a ver que hay gente que, por ejemplo, yo conozco mucha gente así, ¿ah? Te cuento, ¿ah? ¿Ya? Que, por ejemplo, almuerza, ahora van a almorzar, por ejemplo, arroz con huevitos, nada más, ¿ah? Arroz con huevitos. Así comen, se alimentan muy mal, ¿ah? Pero vieras tú la ropa que utilizan. Uy, ropa de marca, ¿de acuerdo? Toda su ropa es bonita, ropa muy bonita, invierten mucha plata. ¿Ves? Eso, por ejemplo, es una existencia inauténtica, pues, ¿ya? Te guías por lo que te dicen, pues, en el exterior, ¿no? Eso no es tuyo, o sea, no estás siendo tú, estás imitando a otros, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Esa es una existencia inauténtica o alienada, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa es la respuesta, entonces. En la 10 la respuesta es la D. Anota, existencia inauténtica o alienación, viene siendo al fin y al cabo lo mismo, ¿ya? Según el existencialismo de Heidegger, de Martin Heidegger, ¿de acuerdo? ¿Ya? O de pronto tú eres una persona que gusta del guayno, pero como todos se burlan, ya no escucho guayno, ahora escucho reggaetón, pues, ¿no? ¿Ves? Alienación, ¿no? No eres tú mismo, te traicionas a ti mismo, a tu esencia, ¿no? Y vives conforme a lo que dicen los demás, ¿ya? Esa es existencia también inauténtica o alienada, ¿ya? O una derivación. Ya, 11. Indique lo correcto para el existencialismo. A ver, la existencia precede a la esencia. Sí, ¿no? Eso lo dice Sartre, ¿no? La existencia precede a la esencia, es una afirmación de Sartre. ¿Ese es existencialismo? Sí. Como corriente filosófica sostiene el ateísmo. No, a ver acá atención, ¿ah? Hay existencialistas ateos como Sartre, pero hay también existencialistas creyentes como Proust, por ejemplo, ¿ya? Marcel, ¿ya? Marcel. Entonces, no. No es una corriente así netamente atea, ¿no? Hay de todo, ¿ya? Hay existencialistas ateos y existencialistas creyentes, ¿ya? Dos, propone que el hombre tiene un ser predeterminado. No, al contrario, al nacer es solamente existencia. El ser se va formando después, no está predeterminado, ¿no? El hombre está condenado a ser libre, etcétera. Entonces tampoco, ni dos ni tres. Cuatro, el eje de su reflexión es la vida humana. Sí, pues incluso llega a decir, ¿no? Que el existencialismo es un humanismo. Claro que sí, ¿ya? Uno y cuatro, entonces tenemos, ¿ya? 11A, ¿ya? 11A.
¿De acuerdo? ¿Qué es lo que habían respondido ya? Claro, Yadira una vez más había respondido 11A. Muy bien. Ya había respondido ella ya antes. Muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente 12. Para Bergson, este es espiritualista, ¿ya? El elan vital es el principio de la realidad que evoluciona generándolo todo. Y con ello al hombre también, ¿ya? Porque el hombre es producto de la evolución, pues, ¿no? De este elan vital o fuerza de vida. El cual tiene dos facultades para comprender lo existente. ¿Ya? Esto lo mencioné nada más, ¿ah? ¿Ya? ¿Ya? El hombre tiene dos facultades, ¿ya? Inteligencia e intuición. Acá está, la C. Intuición e inteligencia, ¿ya? Donde para el espiritualismo, ¿qué cosa crees que es superior? ¿La intuición o la inteligencia? Para el espiritualismo de Bergson, superior es la intuición, ¿ya? Por eso es una postura, te dije, irracionalista, porque considera que la intuición está por encima de la inteligencia o razón, ¿ya? La intuición es superior, ¿de acuerdo? Ese es el espiritualismo de Bergson. Entonces la respuesta es la C. Muy bien, muchachos, hasta aquí.